Hola, ¿cómo están, mi bellísima audiencia? Nuevamente estamos aquí en Tiempo de Comida. Estoy con la doctora Blanca Salia. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que tengo una espinita, un tema que me gusta porque es de temporada, porque es tema de conversación larga realmente. Y bueno, yo quiero hablar de las verbenas porque me encanta, es mi parte favorita de la Navidad, es mi parte favorita de diciembre. Ir a ponerme, pero que reviento en las verbenas. Y mi pregunta es, ¿por qué como tan rico en las verbenas? ¿No? ¿Qué pasa en las verbenas? ¿Qué sucede? Pero bueno, vamos a darle primero la bienvenida a la doctora. Doctora, muy buenas noches, porque ya se nos hizo de noche. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches, Daniel. Pues bueno, el tema de las verbenas es un tema bastante interesante. Para empezar, el término verbena, ¿tú sabes a qué se refiere? No tengo idea. La verdad es que para mí verbena significa que voy a comer pozole y tostadas de pata. Entonces, doctora, amplíenos un poquito más de dónde viene lo de las verbenas, de dónde viene el nombre. Pues el nombre se refiere a una planta que tiene su flor y de ahí el término verbena, tiene ciertas propiedades medicinales y en algún tiempo se creyó que curaba, por ejemplo, que ayudaba con el tratamiento de la fiebre amarilla y el vómito negro, estas enfermedades propias de épocas más antiguas. Y el término verbena se empleaba principalmente en España y justo para referirse a festividades realizadas en barrios o localidades pequeñas en torno a una celebración religiosa, principalmente religiosa, como lo mencionas en Navidad, pero también para Todos Santos o Día de Muertos en el caso mexicano, o para celebrar al santo patrono de alguna parroquia. Y conllevaba el convivio de los parroquianos, de la comunidad, intercambiando comida, había venta y compra de comida local principalmente, y también se organizaban bailes. Sin embargo, como te mencionaba, el término verbena es principalmente usado en España. Y en México se empezó a emplear más generalizadamente hasta el siglo XX. Incluso no sabría decirte qué parte del siglo XX, probablemente hasta la segunda mitad. O sea, ya después del Porfiriato, ya después de la Revolución, ya empezó como a entrar el término verbena. Oye, pero, a ver, es una planta medicinal. Entiendo que igual y las enfermedades eran de temporada. ¿En qué momento se empezó a emplear para el tianguis de comida más rico que hay? O sea, no entiendo yo cómo entra ahí la verbena, o más bien tendrá algo que ver con que se vendía anteriormente en este tipo de mercados. ¿Es comestible la verbena? Pues la verbena va en torno a la celebración religiosa y tiene este sentido de convivencia. Sin embargo, como te comentaba, es un término que fue más propio de España. Lo que tuvimos en México, por ejemplo, fueron las llamadas jamaicas, que también es el nombre de una flor que todos conocemos, tomamos agua fresca de Jamaica, y esta flor de origen africano llegó a México, a Nueva España en ese momento, en el siglo XVI, con los conquistadores españoles, por allá de 1500, no se sabe exactamente cómo, pero llegó procedente de África. Y sobre todo se adoptó también con fines medicinales. Todos sabemos que tiene un efecto diurético. Y ya posteriormente, para finales del siglo XIX, justo en el Porfiriato, por allá de 1870, ya hablaban algunos autores de que ya era popular el uso de esta flor para preparar aguas frescas. Antes de este momento, las aguas frescas eran de melón, de chía, de limón con chía. Las aguas frescas eran un comercio propio de las jamaicas. Las jamaicas eran también, como la verbena española, eran celebraciones relacionadas con la convivencia en poblados y pequeñas localidades en donde se intercambiaban alimentos, se hacían bailes, y a diferencia de la verbena, en la Jamaica había juegos como el boliche de tierra. ¿Boliche en el piso? Exacto, que no tengo una
un registro exacto de cómo se hacía, pero había este tipo de juegos, había también fuegos artificiales, ya eran algo común. Y la Jamaica se rastrea hasta el periodo virreinal, que también sería entre los siglos XVI, por ahí del 1500 al 1800. Y a ver, entonces, quiero hacer una recapitulación, quiero poner bien la cronología. Entonces, me estás diciendo que anteriormente a las fiestas patronales que se hacen afuera de las iglesias y todo eso, ¿no?, que tenemos ahora, no se les decía kermeses como le dicen ahora, ¿no? Que dicen que hay una kermés afuera de la iglesia. O sea, eso era la Jamaica, que en España se le decía la verbena, y ahora en México pues ya no se le dice de ninguna de las dos formas, más que a la convivencia, ¿no? A este mercado de convivencia, porque me parece interesante cómo lo pones, que es un mercado de convivencia el que se hizo, y se hizo pues primero alrededor de las fiestas patronales, pero ahora pues me parece que solo se hace como en diciembre la verbena, pero sí es una diferencia muy marcada con las fiestas patronales que se hacen en los barrios o en las iglesias ya a mitad de año. Entonces, esto ha ido cambiando, pero la fiesta y el mercado sigue siendo el mismo, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, solo ha ido cambiando de nombre aquí dentro de México. Pues sí y no. En realidad nos vamos a ir un poquito más atrás todavía y con otro término que acabas de mencionar, el de kermés. Kermés viene del francés y también se refiere a una celebración religiosa que se celebra para conmemorar alguna cuestión religiosa, en el que se convive consumiendo alimentos, y concretamente la kermés implicaba también el consumo de bebidas embriagantes. El origen de este término se ha rastreado del kermis, que es neerlandés, o del holandés de los Países Bajos, y originalmente eran fiestas campestres que se llegaron a representar en la pintura del siglo de oro flamenco, por allá de 1600 a 1700. Se representaron en distintas pinturas de vida cotidiana, en donde vemos la kermés o la kermis como se ha descrito como una bacanal, en donde pues teníamos, no tenía un sentido tan religioso, era prácticamente una especie de carnaval que se celebraba en el aspecto campestre, un poco como de deschongarse, como no tenía nada que ver con este aspecto religioso que va a adquirir posteriormente la verbena o la jamaica. Sin embargo, es la idea justo de hacer reuniones y de intercambiar alimentos y de hacer juegos, que es lo que va a retomar la jamaica mexicana, por ejemplo. Y la mexicana se va un poco a mantenerse en este ambiente campestre entre las clases altas, en donde van a celebrar vistiéndose, en este caso como campesinos europeos, las mujeres de la casa o de la familia o de la comunidad, y van a vender pasteles, listones. Va a ser una especie de juego o de representación en donde va a haber, la comida va a ser una cuestión importante. Sin embargo, también las van a realizar las clases populares en barrios dentro de las ciudades, y esto sí va a estar un poco más ligado a las actividades religiosas y a la comida local, a la comida mexicana. En este caso también se hacen muy presentes los tamales, van a ser algo distintivo tanto de las reuniones campiranas en el campo como de estas celebraciones, porque es algo práctico de consumir. También va a haber aguas frescas dependiendo la temporada. La jamaica más representativa, digamos, sería en el día de San Juan, a diferencia de la verbena, por ejemplo, navideña. Que aquí es en diciembre, ¿no? Todo exacto. Eso. Entonces, tal vez por ahí podríamos empezar a entender por qué van cambiando estos términos y por qué uno se asocia más con lo religioso y uno más con la diversión, ¿no? Con una diversión popular. Se va diluyendo, entonces. Mira, ¿quién diría que México era Team Jamaica desde el principio? Yo la verdad soy Team Horchata. Pero
Pero esto es interesantísimo porque realmente yo creo que entonces se ha ido perdiendo de raíz la intención de cada festividad, sobre todo cuando escucho que, por ejemplo, había disfraces, que había, o sea, la actividad era mucho más allá de ir a comer y no solo de ir a comer. Digo, esto es tiempo de comida, aquí nos interesa la comida, pero también todo lo que baila alrededor de la comida. Y el hecho de que antes bailáramos alrededor de la comida, pues ya era interesante, ¿no? Que era una festividad completa, no meramente un mercado, ¿no? Para ir a comer, porque creo que la verbena se ha reducido a eso, ¿no? Es un mercado de comidas y pues si te va bien compras luces navideñas, ¿no? Pero ya no es un espacio de convivencia. Y eso es interesante porque también afecta, creo, o cambia un poco, al menos a nivel gastronómico, lo que se presenta y representa. Porque ahora, a ver, a mí me gusta ir a la verbena, porque como enchiladas, pozole, tostadas de pata, tostadas de tinga, y pues párale de contar, hay pambazos, y, o sea, cosas que te encuentras en otro tipo de festividades que serían como las kermeses, quesadillas que ya no es tan difícil de encontrar, pero yo usualmente voy porque en el invierno, el frío, el ponche, es lo que me llama este tipo de mercados de comida que van y vienen de temporada, pero me estoy dando cuenta que significa, si antes había más convivencia, si antes era más regional, que ha cambiado lo que se vende. ¿Qué se vendía antes entonces? O sea, hablamos de que se introdujeron los tamales, pero encontrábamos más comida europea, encontrábamos cosas que eran un poco más, más locales, no sé, o sea, nos topábamos con recetas, pues, no sé, que fueran incluso de la época virreinal, o sea, ¿qué encontrábamos en estas jamaicas? Bueno, es que has dicho tantas cosas que vamos a tratar de ir desmenuzando poco a poco. Yo creo en lo personal que todavía conservan la idea de comunidad las verbenas actuales. La diferencia sería más bien que la sociedad ya no está tan acostumbrada a convivir con sus vecinos, sobre todo en las sociedades urbanas. Ahorita aquí en la Ciudad de México cada vez la gente se relaciona menos con sus vecinos. Entonces, a pesar de que estos eventos de temporada siguen reuniendo a los vecinos, se pierde un poco esa relación tan cercana que se tenía antes. Sin embargo, yo creo que sigue teniendo esta función de convivencia y de conocer a los vecinos, y sigue teniendo otras actividades. Usualmente sí, el mercado de comida es muy importante, y sobre todo porque se coloca en un espacio donde usualmente no está, y está disponible ahí a nuestro paso, en la cercanía de nuestra casa. Sin embargo, pues usualmente también viene acompañado de juegos mecánicos, de juegos de azar, hasta cierta forma, como esto de lanzar dardos, el juego de las canicas, pues todo esto. Entonces yo creo que más bien lo que ha ido cambiando es la forma de relacionarnos como sociedad, más que la celebración en sí, que sigue teniendo como ese mismo sentido. Y pues nos vamos más atrás. Ahora que decías Team Jamaica o Team Horchata, en el siglo XIX, a mediados por allá de 1850, más bien hubo un problema entre elegir si eras Team Jamaica o Team Kermés. La diferencia era que Jamaica era más usado entre las clases populares, mientras el término kermés se fue popularizando entre las clases altas, aquellas que estaban percibiendo las modas europeas y las veían como con muy buenos ojos. Y esto nos lleva a otro de tus planteamientos. Estas personas, es muy curioso que en este momento estamos hablando es un contexto muy interesante de la formación del Estado moderno mexicano, porque ahí todos los intelectuales, los políticos están tratando de definir lo mexicano y de crear lazos identitarios entre la población. Y para esto también jugaron un papel importante las élites, que fue mediante estas celebraciones, kermeses, las llegaron a organizar en forma privada, pero también públicamente, para involucrar a la población. Y aquí lo que se trató fue empezar a usar estos trajes típicos y a consumir también alimentos típicos.
Así es como los tamales se hacen presentes, el atole. Sin embargo, en las kermeses más privadas era mucho más común que se vendieran alimentos europeos, como los pasteles, las empanadas. Tamal de caviar. Pues sí, también el tamal se va refinando, digamos, a las necesidades y a la necesidad de distinción que tienen estas clases altas. Entonces tenemos tamales que van a integrar, por ejemplo, piñones, que van a integrar pasas. Ya no va a ser simplemente el tamal verde sin carne que te topas acá en el puesto, ¿no? Exacto, ya no va a ser tan así. Y por desgracia no contamos con muchas referencias de las recetas que se hacían. Tenemos descripciones muy generales de qué es lo que se vendía. Y te comento, lo más distintivo eran los tamales, las aguas frescas. En el caso de la oferta europeizada, pues los pasteles, las empanadas. Y posteriormente, ya en el Porfiriato, llama la atención que empieza a haber puestos de helados en lugar de las nieves. En México ya eran comunes las nieves, pero los helados llegan en este momento, los refrescos y las cervezas, pero no extranjeras. También tenemos un auge de la industria nacional y como la cerveza, la industria cervecera tiene su apogeo en esta época y empieza a desplazar al pulque, que el pulque era consumido ampliamente por toda la sociedad. Y la cerveza tiene más o menos este efecto, sobre todo cuando con la innovación tecnológica permite un embotellamiento más fácil. Antes la producción de vidrio era sumamente artesanal. Con la industrialización el consumo de cerveza se extiende y se hace más económica y las cervecerías empiezan a patrocinar las kermeses. Oye, pero vaya qué evolución, pero ahorita quiero hablar de la involución, no sin antes mencionar que recuerdo hace como un año me tocó ver un anuncio de Corona, ¿no? Era Corona Extra, la mega, así la jumbo, no recuerdo si era no, era tamaño familiar y venía en una de las revistas, creo que era una publicación como por ahí de 1930, venía saludable, rica y nutritiva para toda la familia y venía la señora, el señor y un morro ahí. Y los tres tomando cerveza, pero así entradísimo, ¿no? ¿Qué años, ¿no? Cuando el médico te recetaba cigarros y comprabas tu Corona familiar para toda la familia. Era increíble, ¿no? Pero yéndonos ahora hacia adelante, cómo esto se va integrando y se va homogenizando. Creo que eso es muy interesante porque ahorita sabiendo que las kermeses eran nice y sabiendo que las verbenas eran barrio, la pregunta es cómo llegamos a ese punto donde ya es una tradición homogénea que más bien depende del barrio donde se instale, ¿no? Porque sí, ahora que vivo en un barrio un poquito más, más acomodado, pues sí noto la diferencia entre la verbena que se pone aquí y la verbena a la que yo iba en la Doctores, ¿no? Entonces sí se va haciendo la misma fiesta, pero se distingue en el barrio. Y entonces me hace preguntarme en qué momento se empieza a perder como el sentido de la kermés como una fiesta distintiva. Y ahora pues que básicamente el nombre verbena es para el mercado decembrino, específicamente es el mercado decembrino ahora, así lo conocemos, y las fiestas religiosas, patronales y todo eso, las llaman kermeses. ¿Cómo por qué año se empieza a diluir esto? ¿En qué año empieza a perder el sentimiento de clase este tipo de actividad? Pues es un proceso complicado. Sin embargo, yo me atrevería a decir que el sentido de la kermés no solo se trataba de festejar. La kermés se empezó a utilizar justamente en este momento de construcción nacionalista. Se empezó a utilizar para recaudar fondos, primero para causas caritativas, con este sentido religioso que tenían estas reuniones, y posteriormente para causas patrióticas. Entonces ahí tenemos otra distinción importante. La kermés
Su objetivo es la venta de comida, pero también la venta de objetos ya fuera listones, que en su momento pues tenían su valor, ahora como los collarcitos en Nueva Orleans, por ejemplo. Se vendían flores, se vendían diferentes artefactos que la gente compraba simplemente como una donación, porque no era en realidad como obtener un objeto que necesitaran, sino era la opción de colaborar a la causa. En este caso, las kermeses religiosas usualmente eran para financiar orfanatos, asilos, y ahí tenemos una participación muy importante de mujeres de clases altas y medias en estas actividades, y nosotros sabemos un poco de historia, sabemos que las mujeres tenían ciertas restricciones a su participación fuera del ámbito doméstico, no estaban excluidas totalmente, y muchas mujeres tenían que trabajar públicamente en diferentes cuestiones. Sin embargo, fue una forma de participación femenina muy importante, estas kermeses y recaudaciones, sobre todo también cuando estas kermeses tienen un fin patriótico, que sería también para recaudar fondos ya no para la caridad, sino para fomentar mejoras materiales en sus barrios y colonias. Es decir, la recaudación se empleaba, no sé, para arreglar el jardín nuevo, para arreglar el kiosco. Altruista el asunto. Exacto. Y es una forma de participación y de recaudación que persistió entre la Iglesia Católica, por ejemplo. Por eso asocias todavía la kermés con las fiestas patronales. Pero también, no sé si tú recuerdes, la kermés estuvo muy presente en las escuelas públicas también en el siglo XX. Sí, era el nombre, ¿no?, que teníamos en las festividades escolares, la kermés, yo me acuerdo, que realmente era... Sí, bueno, la kermés en mi escuela se trataba de hacer papas con chorizo o salchichas con rajas y llevarlas, ¿no? Y a cada quien le tocaba algo distinto. Y vaya, no me imaginé que tuviera una utilidad más allá de la convivencia alimentaria, porque realmente, pues observándolo desde lo que es hoy en día... Digo, yo ya no veo nada altruista en que, pues, el que vende carnitas en la kermés traiga un camionetón, ¿no? Así como que no le veo el altruismo, y no me imaginaba que viniera de ahí. Digo, se entiende que eran otros mecanismos sociales, ¿no? Y todo giraba en torno a esa necesidad de cimentar una nación, ¿no? Y quién diría que parte de lo que ha cimentado la nación, pues, ha sido, pues, una festividad, ¿no? Y lo que se consume en ella, lo que hay ahí. Pues me parece interesante, ¿no? Cómo se han mantenido ciertas cosas, cómo se mantiene la festividad, a pesar de que ha perdido mucho de su motivo, como lo planteas, el hecho de que tuviera alguna finalidad de integración, de nacionalización. Pero una vez que está nacionalizado, una vez que está instituido, una vez que ya brincamos todo eso, vamos a ser honestos, se ha convertido en un pretexto para comer. Y eso es importante, porque creo que sigue siendo un tema importante, ¿no? Como por temporadas este tipo de festividades nos ofrecen diferentes opciones, ¿no? Sobre todo el ponche, me intriga sobremanera, porque el ponche lo puedo tomar realmente el día que quiera, porque muchas de las cosas que se usan para el ponche ya se dan todo el año, ¿no? Porque bendita agronomía. Pero es complicado verme a mí y a cualquiera tomando ponche fuera de diciembre, vamos a ser honestos. Entonces, cosas típicas, cosas que realmente ocurren solo en las verbenas. Y ya no hablemos de las kermeses, las verbenas como tal en diciembre, pues son esas como el ponche. La pregunta es, hoy día, todavía estamos consumiendo este tipo de cosas de temporada. ¿Cuántas realmente nos quedan de las jamaicas originales? ¿Cuántas realmente cosas de las que consumimos hoy vienen desde aquellas jamaicas viejas? ¿Cuál es el alimento, el platillo que todavía hoy podemos decir se sirve desde siempre, desde que se hacen jamaicas?
Pues es interesante lo que dices. No sé si haya una respuesta específica para esa pregunta, pero más bien te voy a contar un poco más cómo surgen estos mercados de temporada, que justo como dices, también hay, aparte de esta kermés que sirve para recaudar fondos, aparte de la Jamaica, que es una diversión popular, hay otro tipo de mercados que la tradición los lleva al asentista de la Plaza Mayor de la Ciudad de México a finales del siglo XVIII, por allá de 1790. A principios, en 1800, hay una persona encargada del primer mercado de organizar a los vendedores que están ahí, y a esta persona se le ocurre hacer una serie de permisos especiales para que se coloquen los mercados de temporada en el Zócalo. En este momento lo que vamos a tener es como un tianguis muy grande dedicado, por ejemplo, en Día de Muertos, que van a vender dulces, calaveritas de azúcar. Ya vendían para este momento las calaveritas, representaciones de tumbas, juguetes, todos estos dulces que todavía podemos encontrar en las verbenas actuales, pero más que en las verbenas, en los mercados también de temporada en la actualidad. No sé si has ido al mercado de Jamaica en víspera de Todos Santos. Ajá. También nos venden todos estos dulces, todo lo que necesitamos para hacer nuestra ofrenda. Y esto surge en este momento, te digo. También se hace un mercado especial para Navidad. De hecho, básicamente toda esa temporada hasta el 2 de febrero, desde se institucionalizaron esas fiestas. El Guadalupe Reyes. Exacto. Bueno, ahí todavía la celebración a la Virgen de Guadalupe, que empezaba el 12 de diciembre, todavía se hacía en la villa de Guadalupe Hidalgo, que era pues una villa, todavía no era parte de la ciudad tal cual. Por eso el Guadalupe Reyes va a surgir después. Yo creo que hasta que la mancha urbana se come esta parcialidad ya cuando son delegaciones. Sí, pero regresemos al centro histórico donde estábamos. Perdón. Exacto. Por desviarte. Y pues estos mercados de temporada, en Navidad también teníamos vendedores de dulces, teníamos vendedores de café, de té, de infusiones. Yo no he encontrado referencias al ponche, por ejemplo. No sabría decirte el origen. Ojalá y alguno de nuestros escuchas nos pudiera dar más luz sobre el asunto. Es una bebida muy interesante que tiene productos no solo americanos, sino todo lo que pudo llegar a América a través de la globalización temprana que se da con la conquista, bueno, con la llegada de los europeos al continente. Sí, porque el ponche mexicano ni de broma se parece al ponche de Estados Unidos, ¿no? Que es de donde viene el nombre, ponche. El punch, pero pues sí, o sea, yo allá no les veo caña, no les veo tejocote, no les veo guayaba, o sea, el chile es que nada que ver, ¿no? Entonces sí estaría interesante verlo, pero sígale, doctora, porque ya aquí ya me puse a pensar en ponche yo. Pues yo creo que lo importante de estas fiestas invernales, digamos, es la importancia de los alimentos calientes que conservamos en todas las culturas. Por ejemplo, ahora que mencionas el punch de Estados Unidos, también pensar en el vino caliente que se ofrece en Europa, también en las verbenas, cuando se hacen estos mercadillos de Navidad y que encontramos estas bebidas calientes, el chocolate, que fue un aporte americano a Europa y que también ahora es muy común encontrarlo en esta época. En México, por ejemplo, además de estas bebidas calientes, encontrábamos también el consumo de bebidas embriagantes, que si bien no se consumen calientes, sirven para calentar el cuerpo, ¿no? Y también como había permisos especiales para colocar puestos que formaran sus anafres, que pusieran sus fogones y que en ellos prepararan buñuelos, que eso sigue siendo un alimento muy propio de nuestras verbenas decembrinas y que también se encontraba desde el periodo virreinal. Tenemos estas personas que llevan sus ollas de barro y ponen el aceite o la manteca y ahí preparan los buñuelos. Junto a los buñuelos pues se vendían frutas, se vendían estos dulces y algo muy característico de la época era el vendedor de cabezas de horno o de patos asados, que también eran alimentos que debían sí o sí consumirse calientes.
Y pues ya por ahí les pasaremos alguna bibliografía de mi autoría, en donde hablo un poquito de estos personajes y de su importancia para la época y de cómo fueron desapareciendo. Sí, pues era totalmente impráctico, digo, para que la audiencia, para que nuestros podcast escuchas tengan una idea clara, si no saben de qué estamos hablando. Imagínense un carnal caminando por ahí con un horno en la cabeza, ¿vale? O sea, así, tal cual. Alguien que llevaba un horno en la tatema y pues ahí llevaba pues ahí llevaba el asado, ¿no? Ahí llevaba un kilo de michotes o algo, o sea, ya no sé exactamente, pero o sea, alguien que llevaba un horno en la cabeza, evidentemente ya en una sociedad contemporánea no iba a durar mucho. Primero, yo me imagino que la expectativa de vida en ese trabajo era muy poca, ya sea que murieras por cerebro cocido o por o por algún accidente ahí que te cayera un horno encima. Y dos, realmente porque pues es estorboso, ¿no? O sea, al final ya nuestras ciudades ya no son esos lugares donde había terreno amplio, ¿no? Donde podías andar y pues no te iba a atropellar un burro, ¿no? No te iba a atropellar un caballo. Yo creo que ya ahorita sería impráctico, pero es un tema interesante, ya lo tocaremos después. Pero nos estamos acercando ya a la recta final de este tema de las verbenas. Y pues quiero irme con un par de preguntas más que me siguen como hipnotizando. Y es, realmente, hoy día, cuando vamos a la verbena, pues existe todavía un poco esa convivencia, existe sobre todo la curiosidad de entrar en este mercado donde venden justo todo eso que esperamos de comida calientita, ¿no? En una temporada fría. Pero hablando de frío, hay lugares en México que tienen todo menos frío. Hay lugares en México que absolutamente no conocen el invierno. Y no hablo de Cuernavaca, la eterna primavera, no. O sea, hablo Mérida, hablo, no sé, Sinaloa. Cambian los mercados regionalmente, cambia este mercado de comida, este mercado en general, esta tradición. ¿Es distinta o muy distinta alrededor de la República? ¿O es, como se dice, o es muy paralela? Pues es importante reconocer que México como país es un territorio muy extenso, y no solo en cuestión territorial, sino que sus características geográficas han propiciado un desarrollo regional muy individual por zonas, ¿no? Y esto nos lleva a también antecedentes prehispánicos de diferentes culturas, y estas culturas tuvieron su propio desarrollo, su acceso a alimentos de cierto tipo, que fue un poco guiando el tipo de comida que se va a preparar, y también esta cuestión de lo frío y lo caliente, que va a ser más propio dependiendo del clima que tengas, lo que tengas a tu disposición. Algo que decías es que ahora ya podemos encontrar todos los ingredientes del ponche todo el año, y lo cierto es que no, todavía no. O sea, sí tenemos un cultivo intensivo de muchos productos, pero sobre todo a los más valorados. Por ejemplo, sí es muy difícil encontrar tejocote todo el año, que es un elemento indispensable del ponche, y tampoco va a haber en todo el país. Por más que sí la economía propicie un intercambio más fácil y expedito de todas las mercancías que se nos ocurren, todavía hay frutas, verduras, alimentos como muy propios de cierta región y de cierta época, sobre todo cuando no tienen una ganancia representativa que haga justo que se produzca todo el año, ¿no? Entonces, pues sí, de todas estas diferencias, pues no podría yo hablarte. Sería muy interesante saber de las personas que les interesa el tema, que sepan algo, qué es lo que venden en las verbenas en su lugar de origen o en donde viven, para ver estas diferencias que deben ser claras. La verdad, creo que es una tarea con la que nos quedamos. Tenemos que ir a recorrer verbenas en todo el país, y si se puede en todo el mundo, porque a mí me parece que son prácticas que se comparten, así como, por ejemplo, la venta de camote en Asia. Es un alimento que se va a consumir también caliente en invierno principalmente, ¿no?
que es algo, aquí tenemos al camotero prácticamente todo el año, pero yo creo que lo extrañamos más o lo buscamos más justamente en esta época invernal. Sí, no, nada como un plátano, un camote recién hecho, así con sabor a guacal todavía, en pleno invierno. O sea, a nivel mundial, no me había podido, o sea, sí me había cruzado por la cabeza el pensar cómo son estos mercados de comida aquí locales. Sé que en el mundo hay. Todos hemos visto la infamia de la comida callejera hindú. O sea, evidentemente sé que hay mercados de comida alrededor del mundo. Pero realmente creo que con el país que más compartiríamos un lazo similar o análogo, pues es con España. Yo quiero pensar que en España mantienen también su mercado de temporada muy similar al mexicano en diciembre. Sería bueno abordarlo en algún otro momento aquí en Tiempo de Comida, porque este programa se ve por todos lados y para todos lados, señores. Entonces yo creo que lo vamos a terminar abordando por ahí. Pero pues en vía de mientras, yo creo que por hoy a mí se me acabaron las preguntas, porque las preguntas que tengo yo son las preguntas que tendría el vulgo. Y pues bueno, estamos aquí consultando el conocimiento y pues la sapiencia de la doctora. Y permitiéndome abusar de su sapiencia, doctora, ya nada más para terminar, para cerrar aquí con una pregunta ya un poquito más personal, ya un poquito más de tú a tú. ¿Tienes alguna verbena favorita? ¿Tienes algún mercado de verbena que digas, no me importa que esté viviendo en Xochimilco, en La Álamos, dentro de la Ciudad de México, o incluso fuera, si ya has estado en el Estado de México y has tenido una verbena ahí? ¿Cuál es la verbena que recomiendas y que dices, da diciembre y ahí estoy? Ahí me ven con el cinturón flojo y vamos sobre unos buñuelos. ¿Cuál es tu verbena favorita? Híjoles, es también una pregunta muy difícil, siempre me pones a prueba aquí. Pues yo creo que ahora sí que me falta barrio. Como historiadora estoy mucho más acostumbrada a leer de las experiencias que a vivirlas, y yo creo que lo que voy a hacer este año es ir a más verbenas. Las que tengo muy en la memoria es para el 2 de febrero cuando se lleva todavía a los niños Dios a las iglesias y tenemos esta tradición de los tamales. Yo creo que sería mi festividad favorita porque mientras está cumpliendo con el acto litúrgico o con la cuestión del culto, pues también tenemos un mercado de tamales, y no solo tamales porque se supone que esa es la tradición, sino que también se juntan como atraídos, telepáticamente llegan los puestos, como mencionabas, de pozole, de buñuelos. Todavía tenemos esta parte invernal que es muy importante, y yo creo que por ahí va creo que es una reflexión con la que me gustaría quedarme en este capítulo, que fue muy interesante, es pensar cómo el invierno, y ligado a estas festividades como todavía tan familiares y que nos traen un sentimiento de unidad, de familia, cómo es aprovechado por algunas personas para pues hacer su negocio, y nos ayuda a fomentar la convivencia como familias y como comunidad. Creo que eso es importante. Por eso me viene a la mente esta parte del 2 de febrero, porque para mí mi parte favorita sería más bien hacer los tamales en casa, pero también ir a consumirlos a otros lados con motivo de esta tradición tan importante que es, para los que no sepan, cuando se parte la rosca de Reyes el 6 de enero, a quien le sale el muñequito en la rosca le toca preparar o dar los tamales el 2 de febrero. O comerse el muñeco si te toca ahí en la boca, te haces magia un rato. Pero justamente yo creo que nos faltó también hablar un poco de la temporada de verano, pero yo creo que finalmente la temporada invernal es la más rica en todo este tipo de festividades y de comercio de alimentos, y sobre todo esta idea de prepararlos calientitos y que los puedas consumir en el mismo lugar. Creo que es una práctica muy importante todavía.
Pues claro, sí, digo, se entiende, ¿no? Si está ligado a las fiestas patronales y todo eso, pues es el cumpleaños del patrón, ¿no? Si nos, si nos ponemos, si nos ponemos tradicionales, pues tenía que ser la fiesta grande. No es de extrañar que sea la que mantiene más tradiciones y más, lazos de unidad ahí entre la gente y sobre todo con la tradición más vieja, más rancia, dirían por ahí. Pero bueno, pues mis niños, mis niñas, muchas gracias por estar aquí escuchando. Esto fue Tiempo de Comida. Hoy nos tocó hablar de verbenas y miren todo lo que se descoció. Hablamos de kermeses al final, hablamos de jamaicas, hablamos de montón de cosas. Y pues bueno, si quieren saber cuál es mi verbena favorita, porque yo sí tengo una, se van a tener que quedar aquí colgados, porque ahora que volvamos a hablar de comidas de temporada y eso, ahora sí les voy a hablar yo de la mía. Pero ojalá puedan seguir aquí sintonizados si quieren saber más acerca de dónde viene la comida que ustedes están paseando, de dónde viene la comida que ustedes andan buscando, y la historia de todos estos mercados, la historia de todas estas tradiciones. Pues quédense aquí en Tiempo de Comida. Nos quedan unos capítulos más con la doctora Blanca Salia. Te agradezco mucho haber estado aquí y pues bueno, quédense pendientes. Nuestro siguiente capítulo está buenísimo porque vamos a hablar de tianguis. Que uno pensaría, hablamos de mercados, verbenas y demás, pero ¿qué es un tianguis, no? Bueno, esa es una pregunta interesante, pero esa la veremos en el siguiente episodio. Doctora, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.